¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por llamarme y poder compartir estos minutos. La verdad con bastante preocupación, porque lo que estamos viendo es que Massa o la nueva gestión de economía que teóricamente debería tender a corregir los desequilibrios de base, lo único que hace es toma medidas muy superficiales, que algunas ya están retrocediendo, trata de generar, entre comillas, ciertos climas de estabilidad, que a veces el gobierno lo llama como un programa de estabilidad, pero no soluciona ningún problema de fondo y lo que vamos a tener es una economía que ya entra a debilitarse con una inflación de 3 dígitos, que vos sabés que esto castiga muy fuertemente a los sectores de menores ingresos. Exactamente, la inflación es el impuesto más perverso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Y no solo eso, sino que es el que más afecta a la distribución del ingreso porque es altamente regresivo. Desde ya que sí. Ustedes piensen que si la inflación promedio está cerca de 100%, con atraso de tarifas, atraso de tipo de cambio, los alimentos están corriendo a más del 120, 125%. Y una persona, un informal, que tiene ingresos bajos, o una persona asalariado pero que es pobre, el peso de la canasta alimentaria es cada vez más grande en el ingreso, con lo cual el daño es mucho peor. Ya lo creo. Dante Sica, por otra parte, está viendo que están con distintos estos planes, ¿no?, que hacen, que son bien efectistas. Ahora vienen las 30 cuotas para los electrodomésticos fabricados en el país, el ingreso contra la indigencia, como si no hubiera ya distintos planes, y realmente el cepo a las exportaciones, que lo único que hace cada vez es achicar más la economía, porque tanto las 30 cuotas, porque va a haber un subsidio, evidentemente, para tener 30 cuotas, dado que es el 48% de interés, cuando la inflación sabemos que va a ser de 3 dígitos, como bien dijiste recién. Y por otra parte, hablan del ingreso contra la indigencia cuando existen muchos planes y esa plata la terminamos pagando todos, ¿no? Bueno, eso forma parte de las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen, porque en los primeros momentos tomaron algunas medidas para poder dar señales de cierta idea de ir a un equilibrio, a una baja del gasto, a una contención del gasto, que con el primer tuit de la vicepresidenta fue todo para atrás. Frenaron el aumento a las tarifas, por lo menos lo vienen postergando, y en el medio de eso toman decisiones que obviamente nadie está en desacuerdo de que el gobierno pueda apoyar a los sectores más indigentes. El problema es cómo se financia en un gobierno que hoy está quebrado. Entonces, son contradictorias, generan más incertidumbre, hacen que las expectativas que ya estaban desancladas no puedan hacer base en ningún lado, y los empresarios van de alguna manera, tanto la incertidumbre del consumidor como los empresarios es cada vez mayor. Sí, lo peor de todo es que están ahora con esta ridícula idea nuevamente del control de precios. No, se llama precios justos, te bueno, corrijo. Ay, perdón. El eufemismo de la hora, de la actualidad, es precios justos. Bueno, quieren poner precios máximos, no sé. Realmente todo lo que ya fracasó es como la vuelta al fracaso de manera permanente. Este gobierno lo único que ofrece como futuro es el pasado fracasado. Entonces es muy difícil que esto mejore, y esto se ve en la percepción de la población. Hoy la gente piensa que está en una crisis grave y lo que tiene en términos de expectativas es que el mañana va a ser peor. Entonces claramente estamos ante una situación muy complicada, y también muy complicada de gerenciar políticamente. Esto va a ser un desafío muy grande para Cambiemos cuando volvamos al gobierno. ¿Cómo habiendo sido ministro de Trabajo, perdón, no te dejé hablar, Jorge, te interrumpí. Seguí. No, pero me quedé, habiendo sido ministro de Trabajo, ¿cómo viste los distintos actos de la de la CGT, la CTA, bueno, con la excusa del Día de la Lealtad, reclamando cargos cuando la función me parece que sería otra? ¿Qué te reclamaban a vos cuando estabas en el Ministerio de la Producción y Trabajo? No, obviamente, a ver, yo la verdad creo que es legítimo y me parece bien que
dentro de la representación del Parlamento, y en especial en diputados, que es la expresión, si querés, básicamente de la población, haya representantes sindicales, como debería haber también representantes empresariales. Si uno mira, por ejemplo, Brasil tiene un bloque de diputados que representan intereses del sector agropecuario, entonces son muy firmes a la hora de defender las medidas, son muy firmes a la hora de definir y defender políticas económicas, ¿no? En Argentina en una época hubo una tradición, en los últimos años, si uno mira, se ha perdido, no hay. De Mendiguren, por ejemplo, era el único que estaba como cierta representación empresarial, pero no tenemos diputados que expresen claramente esos intereses. Entonces, digo, para mí no está mal, creo que deberían tener una participación política y tener mayor definición para hacerlo. Obviamente para nosotros no discutíamos de esas cuestiones, para nosotros eran reclamos que tenían que ver con las cuestiones que hacen a la administración de la relación entre el trabajo y el capital. Siempre en el marco de la aplicación de las leyes, nosotros intentamos tener una conversación con ellos para tratar de avanzar en algunas reformas, fracasamos en el 2017 y también lamentablemente no pudimos avanzar durante mi gestión cuando intentamos trabajar no sobre una reforma o una modernización muy fuerte, sino básicamente en bajar el grado de judicialización, que de nuevo en los pasillos, en la personal, en la privada, discutiendo con los principales dirigentes sindicales, estaban de acuerdo que el sistema que hoy ha degenerado en un proceso de altísima litigiosidad que perjudica a las empresas había que eliminarlo, pero a la hora de expresarlo públicamente en el Parlamento, ninguno, por la situación política, por el miedo a la confrontación con Moyano, ninguno quiso darnos ese apoyo explícito. Vos estabas hablando del tema de litigiosidad. Yo no sé si te lo había, no te lo había comentado el otro día cuando tuvimos esa breve charla. Yo doy a veces clases en algunas universidades europeas y me llamó poderosamente la atención que la gran preocupación que había en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la San Pablo CEU de Madrid era el tema de la litigiosidad y el coste, como dicen ellos, que esto implicaba para las empresas. Las empresas previsionan 12.000 millones de euros al año. Para que tomemos dimensión de esta cifra, es el presupuesto total que tiene para obra pública España. Previsionan ese monto para supuestos litigios. Eso tiene una repercusión, obviamente, en el costo empresarial y en el costo laboral. Entonces están buscando los medios como para esto poder resolverlo. Y empieza a haber como un permiso social por parte de los sindicatos para seguir en esta línea, que creo que es... La reforma laboral es absolutamente imprescindible y hay que decirlo. Esto también tiene muchísimo que ver con, a veces no le gusta a la gente que uno diga esto, y yo como abogado que lo diga, pero tiene mucho que ver también con la industria que se hace del juicio, porque en muchos casos sabemos que si los juicios, si se le diera más importancia, por ejemplo en el tema laboral, a la conciliación laboral, sería en beneficio de todos, en beneficio de la patronal, en beneficio de los obreros y también en beneficio de los abogados que cobraríamos más rápido nuestros honorarios, aunque fueran menores, pero esto tiene que ser también complementado por la reforma de la ley de empleo de trabajo, de la ley de empleo, que eso es fundamental hacerlo y esto hay que hacerlo en las primeras horas, por eso sé que está trabajando en este tema y desde ya contá con todo mi apoyo. Porque esto hay que darle a la gente, vos empleaste una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es la palabra incertidumbre. Me gusta muchísimo para aplicarla en nuestra hora actual, porque siempre recuerdo que un argentino, Julio Hipólito Olivera, que fue el único argentino que estuvo a punto de ganar el Premio Nobel de Economía, decía que la incertidumbre tiene consecuencias más perjudiciales y más gravosas que los propios actos de la política. Por eso no sé si vos compartís esta visión de la necesidad de ir a ese nudo gordiano que es la reforma laboral. Totalmente. Te diría que hasta el mismo concepto de reforma es un concepto que ya hasta nos queda antiguo. Creo que hay que hablar de modernización de las relaciones laborales. Estamos en un mundo distinto, que es muy distinto a lo de los 90, muy distinto, te diría, hasta el mundo de los negocios que teníamos hasta hace 2 años. La irrupción
del teletrabajo, lo que fue el proceso de la gran renuncia en Estados Unidos, los jóvenes que ingresan, los nuevos trabajadores que ingresan, que quieren vivir en un mundo, si querés, con mayor rotación laboral, mucho más flexible. Nosotros tenemos que pensar que el compromiso que había en nuestro sistema laboral, y en casi todos los sistemas laborales del mundo, era más a defender el puesto de trabajo. Hoy lo que hay que defender es los derechos del trabajador, un trabajador que se va a mover muy rápidamente por varias ocupaciones. Digo, entonces, si no entendemos que nuestro marco laboral, nuestro plexo legal, representa un mundo que está más parecido o que era funcional a lo que era la segunda revolución industrial. Y hoy ya estamos hablando de la quinta revolución industrial. Claramente nos da una idea del atraso que tenemos. Entonces creo que tenemos un gran desafío por delante, que es presentar un programa completo de mirada de la modernización laboral, desde el primer momento avanzar en cambios fuertes regulatorios que permitan eliminar la judicialización y empezar a desmalezar y a destrabar y a descomplejizar la dureza que tiene este modelo sindical. En especial pensando en un modelo que generó, salieron hoy los datos, casi 5.700.000 trabajadores sin derechos. O sea, claro. Es la economía informal. Exactamente, cuando nos dicen que queremos sacar derechos, al contrario, nosotros queremos dar derechos, queremos darle derecho a quien no lo tiene. Una protección pregunta social, sí. Derecho laboral, y para eso tenemos que actualizar nuestro marco laboral, tenemos que actualizar los convenios colectivos de trabajo. No estamos diciendo que vamos a cambiar el modelo de negociación sindical, que el nuestro es muy parecido al europeo, que sigue rigiéndose por un sindicato por actividad, pero tenemos que dar flexibilidad a los convenios por empresa, respetando los derechos individuales, pero darle que el marco legal represente la realidad de lo que es hoy el mundo del trabajo, del mundo de los negocios. Claro, la pregunta que quería hacerte era, en todo este trabajo que ya están haciendo y por el que se están preocupando, ¿están viendo un punto que me parece importantísimo, que es el nutrir a los trabajadores de capacitación de manera permanente? Porque vos viste que así como va cambiando de un día para el otro, veíamos que venía el teletrabajo, pero de un día para el otro hubo que implementarlo por la pandemia y demás. Vemos que hay una necesidad de cambio de manera permanente, como vos mencionabas en principio. Obviamente, eso es uno de los principales pilares de nuestro trabajo hacia futuro, tener un sistema de formación permanente para este trabajador que va a estar readaptándose todos los días. Para aquellos que van a pasar de una actividad a otra, para aquellos que ingresan al mercado laboral con bajas calificaciones educativas. Nosotros tenemos un gran desafío porque tenemos no solo un problema de formación en las técnicas más duras, ¿no?, en todo lo que son los saberes más técnicos, sino también en las habilidades blandas. Tenemos chicos que no saben lo que significa un proceso laboral, no están acostumbrados porque nunca vieron a sus padres trabajar en una dinámica laboral distinta, trabajar en equipo, para qué cumplir las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho. Y ahí lo que estamos pensando es en reordenar todo el sistema de formación profesional a nivel nacional, tratar de darle mayor agilidad, trabajar muy de la mano con instituciones privadas, con los centros de formación de muchos sindicatos que son muy buenos. Hay centros de formación como el de la UOM, ESMATA, gastronómico, la construcción, que tienen realmente un nivel de excelencia para participar y ayudar en esta formación, y también en conjunto con las grandes empresas y las cámaras empresariales, que tienen mucho para aportar y mucho para hacer. Bueno, Dante, me parece importantísimo y sería fantástico que nos spoilees el proyecto con el que estás trabajando, ¿no? Así lo vamos viendo. Sería fantástico. La verdad que tiene las ideas tan claras, esto de que has señalado recién, el traspaso del sistema que viene de antaño, del trabajo manual repetitivo, que arrancan desde mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que ya empieza a ser sustituido por el trabajo intelectual creativo y que ha tenido su
eclosión, obviamente, cuando sucedió el tema de la pandemia. Me parece que esto me parecen dos cosas muy claras: no hablar de reformas, sino hablar de modernización de acuerdo a las nuevas modalidades laborales. Y lo otro es que es cierto, hoy los jóvenes no rotan con mucha velocidad en los empleos porque precisamente esto se relaciona con la creatividad. No es como el que entraba en una empresa y que quería y que aprendía ese trabajo, como decía yo, manual repetitivo, y que iba ascendiendo en base a ese trabajo sin ningún tipo de innovación y creatividad. Me parece que esto es el gran tema que nosotros tenemos que afrontar, y esto creo que me parece que hay un clima social para estas reformas, ¿no te parece? Exactamente, yo creo que hay, te diría hasta en el mismo sector sindical, ellos entienden que hay que avanzar en un proceso de modernización, hay que crear nuevas categorías que reflejen las nuevas actividades, todo lo que son las economías de plataforma, que incorporen las nuevas modalidades laborales. Hoy la industria requiere más cerebro y menos músculo, entonces tenemos que también actualizar todo el marco de convenios colectivos que ha quedado en alguna manera obsoleto. Ustedes piensen, que tenemos convenios colectivos, más del 50% de los convenios colectivos de trabajo fueron formalizados antes de la década del 80. Eso es prehistoria en el modelo de trabajo de la actualidad y en el modelo de producción. Sí, ahora el único interrogante, yo porque siempre estoy con la cabeza pensando a futuro, que me queda es qué va a suceder cuando te aparezcan, porque vos decís, bueno, hay que crear nuevas actividades y demás, pero te va a aparecer un gremio por cada actividad. Imagínate a alguien que tiene que emplear después y que tenés distintos gremios, tenés que negociar con 8 gremios una paritaria, te volvés loco. Eso se irá trabajando. A ver, el problema no es la paritaria. El problema, si nosotros tuviéramos una economía normal, la empresa discute con el gremio una vez al año, que es cuando discute la paritaria. Ajá. Y después tiene que trabajar en un marco de cooperación para mejorar la productividad. Mejora el ámbito laboral, mejora la calidad del trabajador y mejora que la empresa gane plata, que para eso está, y para que los empresarios sigan cumpliendo su función de líderes sociales, de ser los generadores de empleo genuino. Entonces, esas cosas para mí no me asustan. El problema es cuando los sindicatos quieren ganar por el músculo lo que no les corresponde por el derecho. Y es ahí donde como Estado tenemos que actuar para equilibrar la cancha. Claro, ese es el punto, ese es el nudo gordiano de la cuestión, porque si no vamos a volver a los 14 paros generales que le hicieron a Alfonsín. Y después a la cantidad de piquetes y la cantidad de acciones y movilizaciones que hubo en contra nuestra, que en muchos casos yo creo que a lo mejor por razones de no generar algún tipo de violencia, nosotros, como un día dije en la Cámara, parece que cada reclamo es un renglón más que le añadimos al presupuesto, y así no va, porque alguien lo paga esto al final del camino. O sea, que a mí cuando me dicen, un amigo mío viajó en tren, creo que a Junín, y me dice que el tren bárbaro, me dice, pero ¿sabés cuánto cuesta el boleto? 300 pesos. Pero claro, el que lo usa el tren ese, fantástico, pero por el otro lado lo está pagando ese mismo que se beneficia con ese tren, que parece que ese ramal anda bien, lo está pagando porque, como dicen los americanos, no hay desayunos gratis. Eso es lo que tiene que entender la gente. No puede ser que... La gente tiene... ¿Cómo? Nosotros tenemos que entender que la energía no es barata. Claro. La tarifa de luz no es barata. Por tener la tarifa de luz barata, tenemos la mayonesa cara. Claro. Esa es la verdad. Esa buenísima la frase. Por tener la energía barata... Se la adquirimos. Se la vamos a plagiar. Tenemos la mayonesa barata. Muchísimas gracias, Dante, y seguimos en contacto nosotros con nuestro proyecto. Dale, muchísimas gracias, les mando un abrazo y gracias por llamarme. No, un saludo a tu audiencia. Gracias, muy amable.